recuerden que la parte importante de los retiros es que uno deje aterrizar los retiros. Y los retiros aterrizan cuando uno personalmente hace un rato de oración y aprovecha para encontrarse uno consigo mismo. Recuerden lo que decíamos anoche. Nosotros llevamos una vida que vivimos afuera y solemos quedarnos afuera con mucho temor de entrar adentro. Y nos estamos perdiendo la vida de adentro. Y la vida de adentro es más entusiasmante y más bella y más novedosa y más maravillosa que la vida que hay afuera. Así te planteen que la vida de afuera tiene mucho bienestar, tiene mucha comodidad o tiene mucha diversión o entretenimiento, pero no hay nada comparado con la maravilla de la vida que tú puedes encontrar adentro. Eso como advertencia para todo el día de hoy y para todo el día de mañana que estaremos todavía haciendo esta experiencia de retiros. Arrancamos pues esta mañana para hacer una primera toma de conciencia. Y esa primera toma de conciencia es la toma de conciencia de cómo es Dios. Dios es amor, ¿cómo es el amor de Dios? Comienzo con un texto que no van a encontrar en sus hojas. Si quieren, anoten la dirección, por si el que trajo Biblia lo quiere mirar después. El texto está tomado del libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 14. Esto que les voy a leer, primero voy a hacer una pequeña explicación. Esto que les voy a leer a continuación es lo que llamamos una teofanía. Una teofanía. La palabra teo, que viene del griego, theos, Dios, y la palabra fanía, que viene del griego, phanos. Theos es Dios y phanos es revelación. Revelación. Voy a decirlo con un verbo más fácil de comprender, mostración. Es decir, que se ve, que se siente. Por lo tanto, una teofanía son esas experiencias, esos momentos en los cuales Dios se muestra, en los cuales Dios se deja ver, se deja contemplar. Hay una característica que siempre tenemos de Dios y en lo cual la Sagrada Escritura es muy estricta, y esa característica que tenemos de Dios es la trascendencia. La trascendencia. ¿Dónde vivimos nosotros? Nosotros vivimos en la inmanencia. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en la trascendencia. ¿Cuál es el mundo de la inmanencia? El mundo de la inmanencia es el mundo sensible, es el mundo material, es el mundo de los cuerpos, es el mundo de los sentidos, es el mundo de lo que se ve, oye, toca. Ese es el mundo de la inmanencia. Ahí es donde vivimos nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es el mundo de la trascendencia? El mundo de la trascendencia es el mundo de lo espiritual. Es un mundo inmaterial. Es un mundo que no se capta por los sentidos, porque es un mundo que no tiene cuerpo físico, sino que es un mundo del cuerpo del espíritu. Y por lo tanto no se ve, no se oye, no se toca. Como se ve, como se oye, como se toca el mundo inmanente en el que nosotros vivimos. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos habla
de que hay momentos que por amor Dios atraviesa el puente. Y cuando Dios atraviesa el puente, Dios se deja sentir, Dios se deja ver, Dios se deja conocer, Dios se deja captar, porque pasa de la trascendencia absoluta, sublime, donde vive en una luz inaccesible que dice San Pablo, y pasa a nuestro mundo de sombras y de opacidad, y entra en ese mundo de sombras y de opacidad para dejarse conocer. Pues muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de esa explicación filosófica? Porque les acabo de meter un semestre de metafísica en la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Dime. ¿Cómo se deja ver, conocer Dios? Ah, ya vamos para allá. Muy bien. Ella pregunta que cómo se deja ver o conocer Dios. Si Dios es trascendente y por lo tanto habita una luz inaccesible, como les decía que dice San Pablo, si Dios se deja conocer y habita en una luz inaccesible, quiere decir que Dios llega el momento en que toma la decisión de hacerse presente en un mundo diferente, que es el mundo de lo inmanente. El mundo inmanente, que es el mundo sensible, el mundo material, el mundo de los cuerpos, el mundo en el que conocemos por los sentidos, donde podemos ver, tocar, oír. ¿Cómo lo hace? Ya les voy a decir. Y se los voy a decir con varios ejemplos. Primero que todo, en la Sagrada Escritura, ustedes saben que la Sagrada Escritura tiene dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros diferentes. Hay unos libros que tienen un fondo histórico, por decir algo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay otros libros que son proféticos, hay otros libros que son poesía, que son libros sapienciales. Hay otros libros que son relatos ejemplares que te narran una historia para darte una enseñanza, pero que no necesariamente tienen fondo histórico. Es decir, no necesariamente hubo una mujer que se llamaba Judith, no necesariamente hubo un hombre que se llamaba Job, no necesariamente hubo un hombre que se llamaba Tobit, que tenía un hijo llamado Tobías, sino que son relatos escritos para que a partir de esos relatos que tienen fondo histórico, es decir, que te los narran como una historia, tú conozcas a Dios. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, incluidos los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las cartas de Pablo, las cartas de San Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago. Y esos son los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una gran reserva y un gran celo del Antiguo Testamento por proteger la trascendencia de Dios. Es decir, por afirmar que Dios habita en una dimensión espiritual, en una dimensión luminosa, y esa dimensión espiritual y luminosa no es la nuestra. Y que por lo tanto conocer a Dios y tocar a Dios es cambiar de plano de experiencia. Que de hecho así es la fe. Es decir, nosotros vivimos en este mundo material, pero nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestro deseo es que cuando hayamos completado esta vida material, nosotros dejemos este cuerpo de materia y podamos ascender a un cuerpo glorioso y espiritual para vivir en la gloria, para vivir en la luz con Dios. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, San Pablo les dirá justamente eso. Hoy estamos viviendo una realidad un tanto extraña en el mundo actual, porque como estamos viviendo una vida tan egoísta, tan individualista y tan materialista, estamos pegados de este cuerpo.
y estamos pegados de este cuerpo sensible que no queremos abandonar. Aunque les parezca extraño, mis muchachos, durante mucho tiempo, para los cristianos, la muerte no era una tragedia. Les pongo dos ejemplos perfectos. El primer ejemplo es que los primeros cristianos perseguidos por Roma, ¿dónde se reunían? Se reunían en los cementerios, lo que llamaban, y esta palabra les va a sonar más histórica, lo que llamaban las catacumbas. ¿Y por qué se reunían en los cementerios? Sencillo, porque los romanos eran muy supersticiosos y le tenían miedo a los muertos. Y por lo tanto, los romanos no iban a esos lugares que ellos llamaban ciudades de muertos. Pero como los cristianos creen en la resurrección y en el triunfo de la vida sobre la muerte, los cristianos no tienen miedo a la muerte. Y como los cristianos no tienen miedo a la muerte, se aprovechaban de la superstición de los romanos, que sí le tenían miedo a la muerte, y los cristianos se reunían en las tumbas, en las ciudades de muertos, porque allí no los buscaban los cristianos. Si ustedes se fijan bien, qué bonita esa imagen. La iglesia perseguida nace reuniéndose en el lugar donde al que no tiene fe le da miedo, y en el lugar donde quien tiene fe no tiene ninguna razón para tener miedo. Otro ejemplito de ese estilo es cómo llamaba San Francisco de Asís a la muerte. La llama la hermana muerte, porque la hermana muerte es muy buena. La hermana muerte es la que te abre la puerta de la eternidad. La hermana muerte no es una enemiga. La hermana muerte no quiere tu mal. La hermana muerte te libera de este mundo sensible, de este mundo material, de este mundo de penas y tristezas, y te abre la puerta de la eternidad. Entonces, muchachos, la aspiración del ser humano es pasar de este mundo sensible, material, corporal, que se puede ver, tocar, oír, para habitar en el mundo espiritual y trascendente de Dios, que es el mundo de la plenitud y de la luz. De vez en cuando Dios hace el camino de tocar nuestro mundo para dejarse conocer. En el Antiguo Testamento hay una insistencia muy grande de que Dios es absolutamente trascendente y que como Dios es absolutamente trascendente, no se le puede ver. Incluso se llega a afirmar en el Antiguo Testamento de que quien ve a Dios tiene que morir. No porque Dios lo castigue por verlo, no es eso, sino porque Dios es tan grande, tan majestuoso, tan esplendoroso, tan bello, que quien lo ve ya no puede seguir viviendo, porque podríamos decir que Dios lo desborda. Dios desborda la capacidad de ver de tus ojos, Dios desborda la capacidad de oír de tus oídos, Dios desborda la capacidad de palpar de tu tacto, Dios desborda la capacidad de comprender de tu racionalidad. Les pongo un ejemplo de nuestra vida para que ustedes vean como el parecido. No hay nada más bello que la luz del sol. El sol nos ilumina y el sol da la vida en este planeta. Este planeta tiene la maravilla, la ventaja de estar a la distancia perfecta del sol, para ni quemarnos, ni congelarnos, ni lo uno ni lo otro. Estuviéramos más cerca y arderíamos, estuviéramos más lejos y nos congelaríamos. Tenemos la distancia perfecta para que el sol nos regale la vida. Y con todo y eso, tú no puedes mirar fijamente al sol.
Porque si tú miras fijamente al sol, te quema el nervio óptico y te quedas ciego. Es la misma experiencia de que a Dios no se le puede ver. ¿Por qué se te quema el nervio óptico? Porque tu ojo no está preparado para ver el resplandor del sol. De esa misma manera, tú no estás preparado para ver el resplandor de Dios. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento hay varios relatos de un Dios que se deja ver, que es algo muy bonito. Porque a Dios le gusta, Dios es como mostrón. Y a Dios le gusta de tanto en cuanto dejarse ver. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, este texto no se los voy a decir, pero se los voy a contar. En el libro del Éxodo hay un momento en que Moisés van andando por el desierto y Moisés le ha entregado la vida al pueblo y le ha entregado la vida a Dios. Hay un momento en que Moisés le dice a Dios que si se deja ver por él, y Dios le dice, perfecto, me voy a dejar ver de ti para consolarlo, porque además en ese momento Moisés está muy desanimado, y Moisés está muy desanimado porque el pueblo de Israel es un pueblo muy pecador, y ese pueblo nada que obedece a Dios, se aleja de Dios. Entonces, para consolar a Moisés, Dios accede a dejarse ver, pero le pone estas condiciones para que vean ustedes lo cariñoso que es Dios. Primero que todo, agarra a Moisés y lo mete en una hendidura de la pared de la roca de la montaña, para que esté protegido. Luego le dice que va a pasar delante de él proclamando su nombre. Pero para que no muera, porque recuerden que ver a Dios puede causar la muerte, para que no muera, le va a cubrir los ojos con la palma de la mano. Y solo le va a retirar la palma de la mano cuando ya pase, y por lo tanto Moisés le va a poder ver la espalda. Entonces miren los detalles tan bonitos. Y entonces te narra el libro del Éxodo que Dios empieza a pasar delante de Moisés diciendo, Señor, 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 Dios lento a la cólera y rico en piedad, que tiene misericordia por 1000 generaciones. Y cuando pasa proclamando su nombre, cuando retira la mano, Moisés le alcanza a ver los hombros. Esa es una teofanía, es decir, es un momento en que Dios se deja ver. Y se deja ver con esos detalles tan bonitos de cuidar la vida de Moisés, y se deja ver para consolar a Moisés. Hay otra teofanía. Otra teofanía está en el capítulo 6 del libro de Isaías. A mí me encanta hacer referencia a esta teofanía con los chicos, sobre todo con los niños de 11. El año de la muerte del rey Osías, yo tuve una visión, dice el profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo tuve una visión. Vi el santuario del Señor que estaba lleno de humo, y el Señor estaba sentado en un trono, y la orla de su manto llenaba el santuario. Los querubines se cernían y volaban alrededor de él. Cada querubín tenía 6 alas. Con 2 volaban, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían el cuerpo. Y los querubines gritaban unos a otros. Les va a sonar esta frase: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, Dios de los ejércitos, lleno está el cielo de su gloria. Y dice lo siguiente: entonces yo pensé, ay de mí, he visto al Señor, yo, hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros, he visto al que no se puede ver. Entonces narra el profeta Isaías que uno de los querubines tomó un carbón encendido
del fuego que tenían allí junto al trono y lo aplicó a los labios del profeta. Y el querubín le dice: esto ya ha sanado tu pecado ha sido redimido, no te preocupes. Y entonces dice el profeta: escuché la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? E Isaías dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Es una teofanía muy hermosa. Fíjense que la primera teofanía de la que yo les hablo es la teofanía para consolar al profeta que está cansado de un pueblo que no es capaz de seguir plenamente a Dios. Y la segunda teofanía es de un Dios necesitado que necesita a quien enviar, a quien mandar de su parte. Por eso a mí me gusta leerle ese texto a los niños de 11, para que oigan la voz de Dios llamándolos y diciéndoles: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? ¿A quién enviaré a un mundo que necesita amor? ¿A quién enviaré a un mundo que necesita justicia? ¿A quién enviaré a un mundo que necesita verdad, que necesita autenticidad? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Y entonces el profeta responde: aquí estoy yo, envíame a mí. Ahora sí, capítulo 19 del libro primero de los Reyes. Tenemos otra teofanía, pero además tenemos una teofanía muy hermosa que tiene dos características. La primera característica es la preocupación de Dios por la persona que sufre, y la segunda característica es lo que podríamos llamar la delicadeza y dulzura de Dios. En aquel tiempo, el profeta Elías sintió miedo porque la reina estaba buscándolo para matarlo, y emprendió una marcha para salvar la vida. Llegó a Beersheba de Judá y allí dejó a su acompañante. Y él continuó por el desierto a solas una jornada de camino. Al final se sentó debajo de un árbol y se deseó la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo el árbol y se durmió. Entonces el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro con agua. Comió un poco, bebió un poco y se volvió a echar a dormir. Pero el ángel del Señor lo volvió a despertar y le dijo: levántate y come, que el camino es demasiado largo para ti y es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Entonces el Señor le dirigió la palabra: Elías, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Él respondió: me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque el pueblo ha abandonado tu alianza, han destruido tus altares, han asesinado a todos tus profetas, solo quedo yo y me están buscando para matarme. El Señor le dijo: sal de la cueva y ponte en pie delante del monte, porque voy a pasar delante de ti. Vino entonces un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor.
pero el Señor no estaba en el huracán. Después del huracán vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego inmenso, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó una dulce y tenue brisa. Al sentirla, Elías se cubrió el rostro, salió fuera, se puso a la entrada de la cueva, porque ahí estaba el Señor. Y entonces escuchó la voz del Señor que le dijo: Elías, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Miren qué relato tan bonito, un relato lleno de hermosura. Primero que todo, como yo les decía, el relato tiene dos partes. La primera parte es la manera como Dios cuida al profeta. ¿Cuál es la situación del profeta? El profeta está desbaratado. Y está desbaratado, ¿por qué? Porque todo le ha salido mal. Fíjense que él después relata: el pueblo de Israel ha abandonado a Dios, ha destruido los santuarios y ha matado a todos los profetas. Solo queda él. Entonces el profeta lo que está contemplando es un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Un mundo que tiene otros dioses. Este relato es aproximadamente del siglo VIII antes de Cristo, es decir, los años 700 antes de Cristo. El pueblo de Israel es una isla monoteísta rodeada de politeísmo por todas partes, porque todos los pueblos que viven alrededor de Israel son pueblos politeístas. Particularmente hay dos dioses que atraen mucho a todo el mundo hasta el día de hoy. Hoy no los llamamos con ese nombre, pero ya van a ver que esos dos dioses atraen mucho, mucho hasta el día de hoy. Uno de esos dioses en esa época se le llamaba Baal. Baal es un dios cananeo. ¿Qué representa Baal? Baal representa la naturaleza. El ser humano siempre se ha sentido atraído por la naturaleza y ha querido adorar a la naturaleza y darle a la naturaleza una dignidad, un honor, como si la naturaleza fuera un dios. ¿Le suena a alguna animalista de la época? Es lo mismo, es que la gente cree que se inventan las cosas, pero como dice Nietzsche, todo es el eterno retorno, ¿no? O como dice el libro del Eclesiastés, nada nuevo sucede bajo el sol. Si crees que algo es nuevo, ya sucedió. Entonces, toda esta intuición que hoy en día hay de que el ser humano tiene menos dignidad que la naturaleza, que las ballenas, que los delfines, que los perros, que los gatos, que todo eso. A ti te va mejor hoy atropellando un niño que atropellando un perro. Atropellas un perro, sales en la W, en Caracol Noticias, en RCN, en fin. Usted hace algo con un animalito y le cae encima el mundo. Ese es Baal, la naturaleza. Y la otra, no me lo van a creer, la otra se llama Astarte. Y Astarte es la diosa de la fecundidad. Les traduzco, del ñanga ñanga, ¿ok? Ahí les quedó más clarito, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en una época de ñanga ñanga. Pero además estamos en una época de ñanga ñanga profetizada por una candidata, por la señorita Antioquia de no me acuerdo qué año, que decía hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque lo que importa es el placer de la fecundidad. Ahora, miren, esos son los dioses de la época. Y han abandonado al Dios verdadero, que es amor, han abandonado al Dios verdadero, que es justicia, han abandonado al Dios verdadero, que pone en primer lugar la dignidad humana. En primer lugar la dignidad humana, incluso del enfermo,
la dignidad humana, incluso del no nacido, la dignidad humana, incluso del pequeño, incluso del que tiene defectos, incluso del que tiene síndrome de Down, incluso del enfermo, incluso del anciano. ¿A qué está atacando la sociedad de hoy? Está atacando al ser humano, la dignidad del ser humano. Y te la atacan con argumentos aparentemente bonitos, porque te lo atacan con argumentos con una palabra que resuena muy bien, que es la palabra derecho. Yo tengo derecho a. Yo tengo derecho a matar a un niño que no ha nacido. Tengo derecho. No lo dicen con esas palabras porque sonaría muy, muy violento. Entonces, ¿cómo es que lo llaman? El derecho a... El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ven que ya no suena tan feo? ¿No? Ya suena hasta bonito, ¿no? Entonces, es el derecho a la muerte digna. No es el derecho a matar a mi papá que está estorbando mucho y jode mucho, ya está muy viejito y él no se va a recuperar. Entonces, no, es el derecho a la muerte digna. A todo le ponen nombres bonitos. Y esos nombres bonitos quedan sonando, pero son dos dioses, son dos ídolos de la antigüedad. El uno se llama Baal y el otro se llama Astarte. Y por eso están persiguiendo al profeta. Tengan presente que este mundo está persiguiendo a los profetas y que cada vez quedan menos profetas. Por lo pronto, pregunten cuántas vocaciones hay en los seminarios. Cada vez quedan menos profetas. Y los profetas que quedan ya van como de 60 y pico de años, les quedará como, ¿qué? 10 años de utilidad. Y dentro de 10 años, yo ya no doy retiro. Porque no me entienden las huevonadas que digo. Entonces, las bobadas que digo, no. Espero que hayan entendido bien, ¿no? Ya, ¿ves? Entonces, fíjense la situación, el profeta está muy desanimado, tiene miedo, está perseguido. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Preocuparse por él. Cuando el profeta se desea la muerte, que es lo que uno normalmente hace cuando uno está sufriendo, ay, ya estoy cansado de vivir, ya no quiero vivir más. Hagan ustedes la cuenta de cuántas veces han dicho eso. Cuando el profeta se desea la muerte y se echa a dormir, una de las cosas que más hace la gente deprimida es dormir, porque al menos en el rato que uno duerme como que la vida no duele, eso es lo que uno se dice a sí mismo. El profeta se echa a dormir y Dios no lo deja. Dios va y lo despierta. Levántate y come, y le lleva comidita. Pero el profeta está desanimado. Es decir, el profeta no quiere ir al neuropsicólogo, el profeta no quiere ir a psiquiatría, no ha llamado a la EPS. Entonces el profeta simplemente come un poquito de pan y bebe un poquito de agua, pero él sigue deprimido. Y se vuelve a dormir. Entonces Dios lo vuelve a despertar, para que vean ustedes esos detalles tan bonitos de Dios. Dios no te deja morir, Dios te despierta. Y te dice, levántate y come, que el camino es demasiado largo para ti y es superior a tus fuerzas. Quedémonos un momentico con esa frase. ¿Dónde termina tu camino? ¿Cuál es el punto final de tu camino? Porque sabemos dónde comenzó. Tu camino comenzó cuando naciste. Tu camino comenzó en el momento en que tu vida fue originada. Pero ¿dónde termina tu camino? ¿Cuál es el punto final de tu camino? Hace 8 días yo estaba celebrando las primeras comuniones de mi colegio de Bogotá. Y yo utilicé este mismo texto para mis niños de cuarto de primaria. Este mismo texto. Y les hice a los niños la pregunta, ¿dónde termina tu camino? Y uno de los niños me contestó sin dudar, porque los niños tienen gran conocimiento y sabiduría de la vida.
Uno de los niños me contestó sin dudar, mi camino termina cuando vuelva a Dios. Miren qué bonito, ¿no? Mi camino termina cuando vuelva a Dios. ¿Ustedes ya volvieron a Dios? No, porque todavía están en esta tierra. Todavía les falta mucho por vivir. Entonces escuchen la frase que Dios les dice hoy a todos ustedes, sin excepción. El camino es demasiado largo para ti y es superior a tus fuerzas. El camino no termina cuando yo digo que termina, que es la gran tentación que estamos teniendo en el mundo de hoy. En el mundo de hoy estamos teniendo la gran tentación y nos lo hacen pasar como un derecho de ponerle finalización al camino cuando nos cansamos, cuando nos agobiamos, cuando nos entristecemos, cuando nos desanimamos, cuando nos damos por vencidos, cuando cansados nos echamos a dormir y no queremos caminar más. Y resulta que el camino es demasiado largo, pero además es superior a nuestras fuerzas. Por eso es necesario alimentarnos con un alimento que nos da Dios. No es un alimento nuestro, sino que es un alimento que nos da Dios. Y dice el texto de una manera muy bonita, que con la fuerza de aquel alimento, el profeta caminó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches es una manera simbólica, metafórica, de decir caminó la vida entera. 40 días, 40 noches es la vida entera. Así como 40 años significa una generación entera. Que el pueblo de Israel haya caminado 40 años en el desierto significa que hubo un cambio de generación. Que los que llegaron a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto, sino que llegaron los hijos de los que salieron de Egipto. Y cuando el Evangelio dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, siendo tentado por el demonio, lo que nos quiere decir el Evangelio es que esa fue la vida de Jesús siempre. Jesús siempre estuvo tentado por el demonio que le proponía que viviera la vida de otra manera. Que en vez de vivir la vida en modo cruz y en modo entrega, viviera la vida en modo usar el poder, convertir las piedras en pan, en modo llamar la atención, lanzarse de lo alto del pináculo del templo para ser recibido por los ángeles, o sobre todo en modo dominio. Póstrate ante mí, te daré el control de todos los reinos de la tierra. Luego esa fue toda la vida la realidad de Jesús. Es más, si ustedes se fijan bien, en el huerto de los olivos hay tentación, porque hay el deseo de no tener que pasar por este momento de angustia. Pero Jesús vence la tentación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque yo quisiera no tener que beber el cáliz. Y en el momento de la cruz hay tentación, porque pasan los letrados, los escribas y los fariseos y le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Ahí está lanzada la tentación. Y él perfectamente se podía haber bajado de la cruz y demostrar, miren, yo soy el que soy. Pero justamente por ser el que es, se quedó clavado en la cruz. Con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches. Aprovecho nota de pie de página. Nota de pie de página. Mamá, ¿y por qué tengo que ir a misa? Para que comas un alimento para poder caminar 40 días y 40 noches, gran bobo. Porque la hamburguesa del corral no da fuerza para eso. ¿Ok? Ven, ya tienen la respuesta para la próxima vez. Ya que después no digan que no les enseño trucos. Muy bien. Entonces, para poder tener la fuerza, el alimento que te da la fuerza para caminar un camino que es demasiado largo para ti y que es superior a tus fuerzas. Pero viene la segunda parte de la teofanía. Y la segunda parte de la teofanía es idéntica. Dios quiere consolar al profeta, igual que quería consolar a Moisés. Igual que quería consolar a su pueblo y por eso necesita a alguien a quien enviar, Isaías.
Entonces Dios quiere consolar al profeta. ¿Y cómo lo va a consolar? Dejándose sentir. Salí a la puerta de la cueva que yo voy a pasar delante de ti. ¿Y quién pasa primero? La naturaleza, es decir, pasa primero Baal. ¿Y qué nos dice el texto? Que Dios no está ahí. Entonces pasa un terrible huracán, pasa un terremoto, pasa el fuego. Característica de estas tres realidades, huracán, terremoto y fuego. ¿Cuáles son las características? Destrucción. ¿Y por qué pueden destruir? ¿Qué tienen? No es tanto mal. Es, ¿qué? Fuerza, digámoslo con otra palabra. Poder. Poder. O sea, lo primero que pasa delante del profeta es poder. Y el poder se puede usar para el mal. ¿Ves? Entonces lo primero que pasa delante del profeta es poder. Pero ahí no está el Señor. ¿Dónde está el Señor? El Señor está en una brisa suave y tenue que acaricia, que es el aliento del Espíritu Santo. Y ahí es donde está Dios. Y Dios hace una pregunta, que la pregunta es muy linda, porque la pregunta demuestra una vez más cómo es Dios. A Dios no le importa a Dios, a Dios le importas tú. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ustedes se van a hacer esta pregunta hoy. Háganse esa pregunta. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y sientan que esa pregunta se las está haciendo el mismo Dios. Dios les está haciendo esa pregunta. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esta tarde yo les voy a dar una clave para responder esa pregunta. El de dónde vienes y el a dónde vas. Pero sientan esa pregunta que es muy bella. Y Dios no pasa delante de ti como un gran poder destructivo que puede hacer mucho daño, sino que Dios pasa de ti como una brisa que acaricia y que se preocupa por ti. ¿Y por qué? Porque Dios no es poder. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es lo contrario al poder. Dios es amor. La frase Dios es amor, ustedes la encuentran en la primera carta del apóstol San Juan, en los capítulos 3 y 4. Dios es amor. ¿Pero qué es amor? Entonces, para Dios darnos a conocer lo que es el amor, entonces Dios se deja ver, se deja escuchar, se deja sentir y se deja palpar. Justamente para que nosotros podamos experimentar cómo es Dios. Antes de seguir adelante, entonces miren que tenemos que tomar nuestra imagen de Dios, la que uno se hace de Dios, y ya en este momento ya la tenemos que empezar a cambiar. Les adelanto, la imagen de Dios que normalmente tiene el ser humano es que Dios es poder. Uno busca a Dios en el huracán, en el terremoto y en el fuego. Y como uno ve a Dios como alguien que tiene poder, adivinen qué es lo que uno hace con Dios. Pedirle favores. Porque como Dios tiene poder, puede hacer lo que le dé la gana. Entonces uno le pide a Dios que podamos vender el carro. Uno le pide a Dios que me pongan más barato el apartamento para yo poderlo comprar. Uno le pide a Dios que me organice a mi hermano que está metiendo mucha maracachafa. Uno le pide a mi Dios
que haga que mi marido deje de ser picarito y de tener moza, remoza, querida, conocida, secretaria y tiniebla. Uno le pide a Dios que use su poder porque estamos convencidos de que Dios es huracán, de que Dios es terremoto, de que Dios es incendio. Y resulta que Dios no funciona así, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, adivina qué es lo primero que Dios respeta de tu vida. Tu libertad. Porque si no, Dios no te amaría. Dios no te obliga a nada. Dios no te obliga ni siquiera a creer en Él. Encontrar a Dios y creer en Dios es un acto de libertad. Orar es un acto de libertad. Amar a Dios es un acto de libertad. Amar a los demás es un acto de libertad. Amarse uno a sí mismo es un acto de libertad. Dios te llama a una vida de libertad. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice, para ser libres nos liberó Cristo. Por lo tanto, no se dejen atar de nuevo al yugo de la esclavitud. La vida del cristiano es una vida de libertad. Quienes atacan la fe cristiana, ¿y por qué se ataca la fe cristiana? A ver, ¿por qué se ataca la fe cristiana? ¿Por qué se ha atacado siempre, pero por qué se está atacando hoy en día? Sencillo, porque la fe cristiana es el último reducto del planeta que defiende la dignidad humana. Por eso. Porque el mensaje del mundo en el que vivimos es que las personas están ahí para que tú las uses. Y que tú mismo tienes tu vida para que tú te uses a ti mismo. No para que te respetes a ti mismo. Por eso van a los colegios y convencen a los pobres adolescentes de que hagan con su vida lo que les dé la gana, de que tienen derecho a vapear, de que tienen derecho, ¿saben lo que son los vapeadores? Son unos inhaladores, por decirlo así, para echar humito y que parezca que no es cigarrillo. Y la gente cree que son inofensivos, pero producen un montón de problemas pulmonares y sobre todo en pulmones jóvenes y tiernos, como son los pulmones de los preadolescentes y adolescentes. Estados Unidos tiene en este momento un problema gravísimo de fibrosis quística entre menores de 25 años. Pero como es tu derecho y como tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, entonces lo que Dios te propone a ti es una vida con dignidad. Es decir, en la que trates tu persona, la naturaleza y la persona de los demás con dignidad y respeto. Esa es la vida que Dios te propone. Y Dios te la propone, como les decía anoche en la misa, no porque a Él le haga bien, sino porque a nosotros nos hace bien. A ver, muchachos, si cuidamos el planeta, ¿eso a quién le hace bien? A nosotros. Si cuidamos las relaciones con los demás, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, si cuidamos las relaciones con nuestros amigos, amigas, con nuestra familia, ¿a quién le hace eso bien? A nosotros. Y si cuidamos la relación con nosotros mismos y nos tratamos con afecto, con respeto, con honorabilidad, ¿a quién le hace bien eso? A mí me hace bien. Entonces fíjense que la lógica de Dios es que nosotros amemos el mundo, amemos la creación, amemos a los demás y nos amemos a nosotros mismos. Y en cambio el ser humano domina la creación, domina a los demás y cree que se puede dominar a sí mismo, hacer con su vida lo que quiera. Donde Dios pone la palabra amor, el ser humano pone la palabra poder. El huracán, el terremoto, el incendio. ¿Ven que tenemos enrevesada la imagen de Dios? Entonces lo primero que hay que romper es la imagen del Dios poder, porque el Dios del amor no tiene poder. El Dios del amor tiene autoridad sobre el mal, que es lo que tiene Jesucristo.
Este modo de enseñar con autoridad es nuevo. Van a decir en la sinagoga de Cafarnaún. Este modo de enseñar con autoridad es nuevo. Pero Jesús no tiene poder. A ver si recuerdan esta frase. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los soldados, mi ejército, habría venido y me habría defendido. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Ven que el evangelio es muy coherente? Entonces estamos cambiando la imagen de Dios. Dios se deja ver, se deja escuchar, se deja sentir y se deja palpar. Si ustedes leen el capítulo primero de la primera carta del apóstol San Juan, ese capítulo primero de la primera carta del apóstol San Juan comienza así. Lo que vimos desde el principio, lo que escuchamos, lo que tocamos con nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palpamos, eso que vimos y oímos es lo que nosotros les damos a conocer. Fíjense qué bonita introducción de la primera carta del apóstol San Juan, para que ustedes la busquen, porque eso es un monumento, eso es bellísimo ese texto. Lo que vieron los ojos, lo que oyeron los oídos, lo que tocaron las manos. Ahora yo les pregunto, ¿qué fue lo que vieron los ojos, qué fue lo que oyeron los oídos y qué fue lo que tocaron las manos? A él. ¿Y él quién es? Jesús, Dios. Exacto. Muy bien. Lo que vieron los ojos, lo que escucharon los oídos y lo que tocaron las manos fue la plena teofanía de Dios. Es decir, Dios se dejó ver por completo en Jesús. Jesús es Dios que se deja ver. Tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Porque Jesús es Dios que se deja ver. Y yo les voy a poner 3 textos y medio. 3 textos. A ver, primero que todo, mis niños, si ustedes quieren conocer a Jesús, léanse los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Entonces, evidentemente no tenemos tiempo en esta mañana para leer todo el evangelio, todos los evangelios. Pero pónganse, miren, yo creo que a nosotros los cristianos hay una cosa que no nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y es que cuando nosotros vamos a una celebración, sea una paraliturgia, sea una celebración de la palabra, sea una celebración penitencial y sobre todo sea una Eucaristía, cuando nosotros vamos a una celebración y nos leen el Evangelio, nos leen la palabra de Dios, normalmente la leemos en clave moralista. ¿Qué es clave moralista? ¿Qué enseñanza saco de esto para mi vida? O sea, ¿cuál es como el regañito que Dios me está dando hoy? Y por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza que yo saco para mi vida? ¿Es válido leer el Evangelio así? Sí, es válido, pero es secundario. Lo más importante es lo siguiente, para todas las veces de ahora en adelante que leas el Evangelio, sobre todo el Evangelio, ¿qué aprendo de cómo es Dios? ¿Qué aprendo de cómo es Dios? Les doy una clave. Uno se enamora de alguien conociéndolo. Es más, eso tiene una segunda parte. Uno se desenamora de alguien conociéndolo. Porque claro, o sea, cuando yo veo al pelado que está muy lindo, que está muy pispo, que es como todo tiernito, que es como toda buena persona, me enamoro y empiezo a conocerlo y me doy cuenta que es todo delicadito, me doy cuenta que es todo considerado con la mamá, que es como muy buen hijo, que es como muy buen hermano. Me gusta, me voy enamorando cada vez más. Y resulta que me invita a salir y que es como todo respetuoso,
que no anda como alborotado ni nada por el estilo, entonces me enamoro más, ven, porque lo estoy conociendo. Y cuando lo oigo hablar de los libros que ha leído, de la música que le gusta, resulta que es inteligente, resulta que es culto, me enamoro más, me gusta más. Se tiró un pedo, ya me gusta menos. Tiene muy mal genio, ya me gusta menos. Es muy atravesado, ya me gusta menos. Y me mandó la mano allí, ya me gusta todavía menos. ¿Ven? Entonces la clave en las relaciones, uno ama a la persona que conoce. Y resulta que con Dios eso no lo aplicamos. Dios se vuelve un desconocido y queremos amar a un desconocido. Por lo pronto, el problema que tú tienes con tu pobre hijo adolescente que está alejado de Dios no es que el pobre niño sea mala persona, es que no lo conoce. Y cuando uno tiene 13, 14, 15, 16 años, uno no tiene la suficiente confianza en sí mismo para andar con un desconocido. Es más, tú mismo le has enseñado que no salga con desconocidos, que no le reciba nada a desconocidos. Entonces uno no aprovecha la oportunidad para conocerlo, porque solo conociéndolo me enamoro y me doy cuenta de lo bello que es. Porque eso sí tenemos una ventaja con Jesús, y es que por más que lo conozcamos, no nos vamos a desenamorar, porque cada vez que lo conocemos, lo amaremos más. Y entonces Jesús es la gran teofanía de Dios. En Jesús, Dios se muestra. ¿Para qué? Para consolarnos, porque así es Dios siempre. Dios siempre funciona igual. Dios se da cuenta que tú eres su hijo, su hija, que va caminando por el mundo y que está muy triste, cansado, agobiado, sufriente, con penas, con tribulaciones, con amarguras, con angustias, con dudas, con incertidumbres, con todo un montón de realidades que a ti te duelen y en ocasiones te parten el alma. Entonces Dios se quiere dejar ver para pasar delante de ti y consolarte y darte un alimento con el que puedas caminar un camino que es demasiado largo y que es superior a tus fuerzas. Y entonces yo les voy a poner 3 textos y medio. El medio no está en las hojitas, pero me lo van a entender muy bien. Les voy a poner 3 textos y medio para que ustedes contemplen a Dios en Jesús. El primer texto que les voy a poner, que está en las hojitas, tranquilos, el primer texto es del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 y siguientes. En ese texto hay un verbo fundamental, y ese verbo fundamental, adivinen cuál es el verbo ver. Para poder avanzar en lo que les estoy diciendo, no lo voy a leer en este momento, sino que lo voy a decir de memoria. Como lo voy a decir de memoria, no necesariamente está idéntico a como ustedes lo tienen en la hojita. En la hojita está tomado pues a pie de letra, obviamente, de la Sagrada Biblia. Aquel día, Juan el Bautista vio venir hacia él a Jesús. Aparece el verbo ver. Vio venir a Jesús hacia él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista comenta que Dios le había revelado que aquel sobre el que viera, vuelve a aparecer el verbo ver, bajar el Espíritu, y que el Espíritu se queda habitando ahí, ese es el que viene a bautizar con Espíritu Santo. Entonces ya aparecen 2 elementos. El primer elemento es el verbo ver, Dios se deja ver en Jesús, pero ¿qué es lo que deja ver? Deja ver que Jesús es el lugar donde habita la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús es el santuario, el templo donde habita
el Espíritu Santo. Y por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa imagen de Cordero de Dios, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a tres cosas que son muy bonitas. La primera, ¿recuerdan el Cordero Pascual? El Cordero Pascual es el Cordero que se mata en la Pascua para recordar que el ángel exterminador pasó por Egipto matando a los primogénitos, pero protegiendo al pueblo de Israel. Entonces el Cordero de Dios es el Cordero que viene a proteger al pueblo para que no muera en la noche en que mueren los primogénitos. Pero el Cordero de Dios también hace referencia a algo que era una celebración litúrgica en tiempos de Jesús. Y es que como el pueblo vivía en pecado, en esa época no existía el sacramento de la confesión, como el pueblo vivía en pecado, una vez al año, en un día que se llamaba el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al templo, al santuario interior donde nadie podía entrar porque hay una cortina que no dejaba ver qué era lo que había en el santuario interior. El sumo sacerdote entraba y de manera simbólica tomaba todos los pecados del pueblo y se los ponía a un animalito. Y ese animalito era luego abandonado en el desierto para que muriera. Se le transmitía al animalito todos los pecados del pueblo. Jesús es ese corderito al que se le transmiten todos los pecados de la humanidad. Segunda imagen. Tercera imagen. La tercera imagen es que Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, Isaac. Y entonces Abraham, obediente, carga la leña sobre los hombros del muchacho, lleva el cuchillo y lleva el fuego. Y como el niño no es bobo, cuando van camino por la montaña, el niño le pregunta: papá, tenemos leña, tenemos cuchillo y tenemos fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde: Dios proveerá el cordero. ¿Recuerdan que Dios no le pidió a Abraham que matara a Isaac? Muy bien, pero Dios sí dejó que muriera su hijo, porque Dios proveyó el cordero. ¿Ven qué bonita esa imagen del Cordero de Dios? ¿Cuántas veces han comulgado en la misa después de oír el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y ya entienden. Hoy cuando celebremos la Eucaristía van a decir: uy, ya entendí. Es el Cordero de la Pascua que nos libra de la muerte. Es el Cordero al que se le cargan los pecados y echan al desierto. Y es el Cordero que en vez de Isaac muere por nosotros. Porque lo que Dios no le pidió a Abraham, se lo pidió a sí mismo. A Abraham no le quitó su hijo, pero a sí mismo sí se lo quitó. Para que ustedes calculen cómo es Dios. Y de ahí en adelante todo sucede con el verbo ver. Viendo a Jesús que pasaba, Juan el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios. Dos discípulos se levantan y se van detrás de él. Jesús ve que lo siguen y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? Él les dice: vengan y verán. No vengan y verán dónde vivo, es decir, una casucha. Vengan y verán dónde vivo. Yo vivo en el Padre. Eso es lo que les va a enseñar a ver. Pero para eso les tiene que restablecer la vista, la capacidad de ver lo invisible. Por eso en el Evangelio de Juan Jesús cura la vista, para que podamos ver a quien no se ve. Vengan y verán. Fueron y vieron y comenzaron a vivir desde entonces con él. La frase es muy bella, porque antes no habían vivido, pero ahora que están con Jesús, comienzan a vivir, comienzan a tener vida. Serían las 4 de la tarde. Uno de ellos, llamado Andrés, va a buscar a su hermano y le dice: hemos visto
Entonces lo lleva ante Jesús. Jesús se le queda viendo y le dice quién es. Tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres Kefas, que se lo va a decir en griego. Tú eres Kefas, tú eres la piedra. Luego al día siguiente sale de camino y ve a Felipe, sígueme. Felipe va y se encuentra con Natanael. Hemos visto al prometido. ¿Es de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y verás. Lo lleva ante Jesús y cuando Jesús lo ve venir, dice, ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay falsedad. ¿De qué me conoces? Dice Natanael. Antes de que Felipe te llamara cuando estaba sentado debajo del árbol, te vi. Tú eres el rey de Israel. Por haberte dicho que te vi, ¿crees? Verás cosas más grandes. Verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subir y bajar por el Hijo del Hombre. ¿Ven esa belleza de texto? Dios que se deja ver. ¿Y cómo se deja ver? Se deja ver dejándose conocer. Vengan y verán, vénganse conmigo, síganme. Yo te conozco por dentro, tú eres un israelita de verdad en quien no hay falsedad. Conoce tu interior, porque desde siempre te ha estado viendo. ¿Tú qué crees que Dios no te ve? Cuando estabas sentado bajo el árbol te vio. Y quiere abrir tus ojos para que veas cosas más grandes. Ese texto de los ángeles de Dios subiendo y bajando hace referencia a un texto del Antiguo Testamento del sueño de las escalinatas de Jacob. Jacob se acuesta en el desierto y sueña con una escala que arranca en la tierra y llega al cielo, por donde suben y bajan los árboles. Muy bien. Por donde suben y bajan los ángeles, por esa escala. ¿Cuál es la escala del Nuevo Testamento que conecta la tierra con el cielo? No, señora. No, señora. Ahí tienen la escala. Véala. Arranca en la tierra y termina en el cielo. La escala es Jesús crucificado. Esa es la escala. Y esa escala está puesta ¿para qué? Para que tú llegues a casa. ¿Y dónde queda la casa? La casa queda arriba en el cielo. Yo les explico este texto a los niños, se los explico de esta manera. Abrieron un centro comercial, la cosa más bacana del mundo. Tiene 2 pisos. En el piso de abajo están todas esas tiendas a las que estamos acostumbrados. Adidas, Nike, El Corral, la Arturo Calle, Gino Pascali, en fin, todas las tiendas a las que uno está acostumbrado. Zara, Falabella, El Éxito, en fin. Todas esas tiendas están en el primer piso, ahí se compra con plata. Y en el segundo piso están las tiendas del espíritu, la felicidad, la alegría, el consuelo, la esperanza, el amor, la ternura, el sentido de la vida, las ganas de vivir, la plenitud y sobre todo una tienda grandísima por departamentos que se llama La Gloria. Pero hay un problema. Y es que no hay ni ascensores ni escaleras. No hay manera de subir al segundo piso. Entonces yo les pregunto a los niños, ¿qué hacemos? Y los niños dicen, fabriquemos una escalera. Y entonces yo les digo, no, pero es que eso queda muy arriba, es superior a los seres humanos. Los seres humanos no somos capaces de hacer semejante escalera tan grande. Entonces nunca falta el niño que dice, entonces pidámosle a Dios que la haga. Y Dios hizo la escalera. Y entonces, ¿qué pasa en esa escalera? En esa escalera bajan los angelitos, agarran un niño y se lo llevan para donde el papá. Que el papá vive en el segundo piso. ¿Dónde está la tienda de la gloria? Del amor, de la esperanza, de la felicidad. ¿Ven cómo es Dios de lindo?
¿Y de quién es la iniciativa? De Dios. La iniciativa de llegar allá no es de nosotros. Nosotros nos quedaríamos aquí mercando en Falabella. La iniciativa de que nosotros vayamos a la tienda de la gloria, donde está todo el amor que queremos y anhelamos, la iniciativa es de Dios. Por eso Dios no te pide que subas a Él, Dios baja a ti. Segundo cambio de la imagen de Dios. El primero es donde decía poder, pon amor. El segundo, donde ponías majestad, ahora vas a colocar humildad. Porque Dios se humilla por ti, para alcanzarte a ti, para recogerte a ti. Segundo texto. El segundo texto es el inicio del Evangelio, de la segunda parte. Hemos tenido un acontecimiento. Valga la pena decir que yo me lo esperaba. Creí que eso iba a pasar antes con la corrida. Pero lo dejé en este momento, dejé que sucediera en este momento para que algunas que están un poquito dormidas, porque hay unas más descaradas que se fueron a dormir, ¿no? Creen que uno no se da cuenta. Entonces hay unos que no, yo estoy aquí como luchando con el sueño, me contás después de que habló este perdido cuando lo encontraron. Entonces hay alguna que se fue a dormir, otro se fue a hacer el importante por allá de estar hablando por teléfono. Entonces por eso se cayó el tablero para crear recreación, para despertar la gente. Bueno, muchachos, mientras los chicos se están volviendo a poner el tablero en su sitio, si es que lo logran, capítulo 13 del Evangelio según San Juan lo van a encontrar en sus hojas. Y es lo que yo llamo el prólogo del libro de la gloria. El Evangelio según San Juan tiene dos partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 12 inclusive, es lo que llamamos el libro de las señales o el libro de los signos. Y la segunda parte, del capítulo 13 hasta el final, es lo que llamamos el libro de la gloria. ¿Por qué a la primera parte se le llama el libro de los signos? Porque Jesús, a través de señales, de signos, nos empieza a dar una imagen de quién es Él, de quién es Dios, para que lo vayamos conociendo. Y en la segunda parte, a partir del capítulo 13, ya Jesús no da señales, sino que Jesús muestra por completo quién es Él. Ya no hay señales, sino que es evidencia. Te permite ver cara a cara a Dios. Te permite contemplar cara a cara a Dios, para que ya no tengas ninguna duda. Entonces, el capítulo 13, muchas gracias mi muchacho, Juan capítulo 13, versículo 1 y siguientes, ustedes lo van a tener ahí presente. Sí, tranquilo, fresco. No, ya me di cuenta, lo que pasa es que estaba torcido, entonces lo enderecé, pero ya no lo podemos dejar de ahí porque nos despanzurra. En el capítulo 13 la imagen es muy bonita. ¿Saben cuál es la imagen que hay ahí? Ustedes la han visto montones de veces. Es el lavatorio de los pies. Muy bien. ¿Cómo nos imaginamos normalmente el lavatorio de los pies? Nos lo imaginamos así. Jesús invita a sus discípulos a una cena. Ellos llegan de la calle y como llegan de la calle con los pies sucios, Jesús les lava los pies. Y les lava los pies para que se sienten a cenar. Eso a ellos les llama mucho la atención, porque lavar los pies es un acto de mucha humillación. En el Israel de la época solo 3 tipos de personas lavaban pies. Los esclavos a sus amos,
las esposas a su marido y los niños menores de 12 años a su padre. Son las únicas personas en Israel que lavan pies. De resto, cada quien se lava sus propios pies. Pero Jesús va a lavar los pies de sus discípulos, como un esclavo, como una esposa a su marido, como un niño pequeño a su papá. Por eso es que a Pedro le llama tanto la atención. O sea, nada más mirado desde ahí, el texto es impresionante. ¿Quién es Dios? Dios es el que se agacha como un esclavo, como una mujer, como un niñito, para lavarte los pies. Y los pies es la parte más sucia por el camino y por el sendero y por el barro y por el lodo de tu vida. Y ahí es donde Dios desciende para lavarte. Y si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Le suena, no es cierto? Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Y vamos a comenzar el texto diciendo, era antes de Pascua. Sabiendo Jesús que había venido al mundo para amar al mundo, al final los amó hasta el extremo. La palabra griega que hay ahí es la palabra telestai. Se las voy a escribir. La palabra griega que utiliza Juan, porque Juan escribe en griego, es telestai. Telestai. Al final los amó hasta el extremo. Estaban cenando, sabiendo Jesús que del Padre venía y al Padre volvía, y que el Padre había puesto todo en sus manos, se levantó de la cena, se quitó el manto, se ató una toalla, tomó una jarra con agua y se puso a lavarle los pies. Primera cosa, no fue antes de cenar, estaban cenando. ¿Ven el primer cambio? Uno le suele hacer una trampita al evangelio y es que le pone lógica. Es lo de las ovejas, las deja uno metidas en un establo. Y resulta que Jesús no deja las ovejas en un establo, deja las ovejas en el desierto y se va a buscar la perdida. Entonces ya estaban cenando, estaban en plena cena. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, ¿qué es todo? La presencia del Padre y la plenitud del Espíritu. Se levanta de la mesa. ¿De cuál mesa? De la mesa que hay ahí en Jerusalén. Pero no es de esa mesa. Se levanta de la mesa de la Trinidad. Se quita el manto. ¿Cuál es el manto? La vida divina. Se lo quita. Se ciñe una toalla. ¿Qué es la toalla? La vida humana. Y cuando se ciñe la toalla se hace el hombre verdadero. ¿Qué es un hombre verdadero? Un esclavo. Y se pone a lavar los pies. Cuando termina de lavar los pies, porque eso es lo que hace el amor verdadero. ¿Y qué son los pies? El extremo. Telestai. Los amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo más extremo de ti? Los pies. ¿Y tus pies están en contacto con qué? Con la tierra. Con lo más lejano a la divinidad. Entonces Él te lava lo más extremo. ¿Para qué? Para que puedas ascender a la mesa. No a esta mesa, a la mesa que te está esperando de la Trinidad. Cuando termina de lavar los pies se vuelve a poner la divinidad, pero nunca se quita la toalla. Es más, ahí tiene la toalla. ¿Ven qué bonito? Ese es Dios. Jesús te muestra una foto de Dios en la celebración de la última cena. Ni qué decir que se vuelve pan de vida y bebida de salvación. Pero eso pues ya sería
ya sería tocar un texto del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero es para que veas hasta dónde te ama Dios. Aquí estamos en pleno siglo XXI y uno todavía a veces le da pena mostrar las patas. Y estamos en pleno siglo XXI, que nos los podemos pintar, quitar los callos, ir donde el podólogo, echarnos cremas y de todo. Ahora imagínense en el siglo I, con barro y todo. Entonces es el gran signo de hasta dónde está dispuesto a ir Dios. Dios se despoja de todo para servirte como esclavo. Dios no quiere que tú seas su esclavo. Dios es el esclavo tuyo. Y te ama de esa manera. Tercer texto, Juan 19. Todo el rato estoy con Juan. Juan 19. Ahí lo van a encontrar en sus hojitas. Y miren, aquí voy a ir muy rápido. Lo voy a leer. Jesús acaba de entregar su madre al discípulo amado. Y después de eso, sabiendo Jesús que todo estaba terminado para que se acabara de cumplir la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro con vinagre, sujetando una caña de hisopo, una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Y reclinando la cabeza, entregó el espíritu. Siendo día de preparativo, los judíos, para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era un día muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro, pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro lugar dice: mirarán al que traspasaron. Había allí un jarro con vinagre, sujetando una caña de hisopo, una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: no, ¿saben qué dijo? Telestai. Es la misma palabra, vuelve a salir. Jesús dice telestai. Tele significa a lo lejos. De ahí viene teléfonos, sonido de lejos. Televisión, visión de lejos. Tele significa lejos. ¿Cuán lejos? Todo lo lejos de lo lejos de lo lejos. Es decir, ¿cómo se traduce eso? Todo fue hecho, todo fue cumplido. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo. Esa es la frase que dice Jesús en la cruz. ¿Hasta dónde amé? Hasta el extremo. ¿Hasta dónde cumplí lo que mi padre me dijo que yo tenía que venir a cumplir? Hasta el extremo. Entonces tú vas con la lanza, te haces debajito de él que te va a entregar el espíritu, penetras el costado y te bañas en Espíritu Santo, sangre y agua. Entonces tú tienes vida nueva. Y esa vida nueva es que has sido bañado de Dios. Estás bañado de Dios. ¿Saben cómo se dice bañar? Bautismo. Así se dice bañar. Bautismo no es poner nombre. Bautismo es bañarse. Y debajo de la cruz quedamos bañados de amor de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo. ¿Hasta dónde te quiere Dios? Hasta el extremo. Hay algo de ti que a Dios le asquee. Dios te ama hasta el extremo. Hay algo de ti que a Dios le decepcione. Dios te ama hasta el extremo. El amor de Dios no tiene límites, porque el amor de Dios es el amor extremo.
Y me queda faltando una cosita, que no les puse el texto, simplemente es como una estampita, ¿ok? Y es una estampita que para los que trabajamos con niños es muy importante. Llega Jesús y le acercan unos niños para que los bendiga. Y los discípulos se molestan. ¿Y por qué se molestan? Porque en la cultura judía los niños pequeños no tienen todavía mayoría de edad. La mayoría de edad es a los 12 años. Los niños pequeños todavía no tienen la dignidad de un ciudadano judío. Entonces, molestar al profeta con la presencia de un niño es indisponerlo. Pero Jesús regaña a los discípulos y les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y con esto terminamos. ¿Cuál es el rostro de Dios? Sencillo, un niño. De los que son como ellos es el reino de Dios. Ahora comprenden por qué nos cuesta tanto encontrarnos con Dios. Nos pasamos la vida queriendo ser adultos. Y resulta que para encontrar a Dios había que seguir siendo niños. Porque los niños son los que se parecen a Dios. Porque Dios es pequeño, inocente y humilde como un niño.